Euskadi Digital es la emisora oficial de las conferencias de la Euskal Encounter 13 y por ello te permite ahora poder escucharlas desde tu casa. Si no quieres perderte nuestras emisiones, suscríbete a los canales de podcast de Euskadi Digital. Tienes toda la información en www.euskadigital.net. Comienza ya la conferencia que deseas escuchar. Te la ofrecen la Euskal Encounter 13 y Euskadi Digital. Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta mesa redonda que, como dice el título, se dará sobre la evolución de los videojuegos en España e intentaremos hablar un poco de lo que es el origen un poco de la programación de videojuegos aquí en España desde los 8 bits hasta un poco lo que es la actualidad, que es más o menos el desarrollo de videojuegos para teléfonos móviles, que es un poco lo que se lleva hoy en día. Contamos para ello con 3 ponentes de excepción. En primer lugar contamos con Marcos Jourón, Marquintos. Marcos en la época de los 8 bits ha desarrollado gran cantidad de conversiones de videojuegos, sobre todo de nacionales, y aunque tuvo algunos internacionales. Y él ha tocado gran cantidad de plataformas, tanto de 8 bits como puede ser Spectrum Amstrad o Commodore MSX, como pueden ser los 16 bits, algún para PC o para Amiga, Atari. También fue colaborador en la revista Micromanía en los inicios, cuando Micromanía era una revista de videojuegos que se podía leer, y se encargaba un poco de todo, pues criticaba juegos y hacía cargadores y redactaba artículos, por ejemplo, de diversos juegos que no hacía él, claro, ¿no? Supongo. Luego, tras eso, pasó a desarrollar lo que son máquinas un poco... Cambió un poco de lo que es el concepto de videojuego y pasó a realizar máquinas tragaperras, programillas de desarrollo y diseño de máquinas tragaperras en Recreativos Franco. Y después volvió un poco a donde estuvo, que es en Dynamic, y donde estuvo casi durante toda la época de Dynamic, que cuando fue multimedia, desarrollando programa PC Fútbol y todos los que son sus derivados, como PC Selección, PC Calcio y derivados. Después, cuando Dynamic lamentablemente desapareció, estuvo en Champion Networks como jefe de proyecto, desarrollando algún que otro videojuego, como uno de golf virtual, creo que es. Y tras ello retomó lo que es un poco lo que hizo en Dynamic Multimedia, que es el PC Fútbol, sacando el año pasado el PC Fútbol 2005 y este año a punto de sacar el PC Fútbol 2006, que fue presentado en el E3 de hace un mes o 2 meses. Aquí podemos ver un poco alguna muestra de todos los juegos que ha realizado Marcos. Sobre todo hacía en sus inicios conversiones hacia MSX de programas de Spectrum, y entre ellos pues tenemos el After the War, el Satan, Aspar GP Master, y como muestra de juegos que ha hecho extranjeros pues está en el Budokan Martial Spirit, que era de Electronic Arts y que le encargaron el hacer las conversiones. Luego también Cigurat le encargó la realización del Sirfred, que si no me equivoco es el primero que convertiste a MSX. Y luego también aventuras conversacionales como el Don Quijote que tenemos aquí, o por ejemplo el Cobra Shark. Bueno, aquí le tenemos en la lista de criticones de la Micromanía, que colaboró por el año 87-88, como he comentado antes, realizando diversos artículos de críticas a videojuegos, y luego también realizando cargadores, los famosos cargadores de Pokés para bastantes diferentes formatos. Y luego aquí tenemos ya lo que un poco ha sido la mayor vida profesional, yo creo, que es en la época de Dynamic Multimedia, cuando entró a desarrollar ya lo que es el producto estrella que fue Dynamic Multimedia, que fue el PC Fútbol. Entre ellos pues empezó con el PC Fútbol 3.1 ya como programador. Empezó como programador y a lo largo de los años
pues fue adquiriendo mayor relevancia hasta llegar a ser el jefe de proyecto del último PC Fútbol que sacaría Dynamic, el PC Fútbol 2001. Y luego, aparte, durante esa época, pues también fue el programador. Claro, aprovechaban el motor de esto y sacar los diversos programas que fueron PC Calcio, Selección, etcétera. Y bueno, y hasta el año pasado, o hace 2 años ya, volvió a retomar el concepto del PC Fútbol, pero ahora en este caso en otra empresa, en otras empresas, que es Gaelco, que es famosa ya por sus máquinas recreativas, y luego como editora Planeta de Agostini. Y bueno, ahí tenemos que es bastante parecido a lo que ya hacía Dynamic, esperemos que mejor, claro. Y el PC Fútbol 2005 ya se editó el año pasado, y este año el PC Fútbol 2006, que está a puntito ya con las novedades de esta liga. Y bueno, aquí a mi izquierda tenemos a Fernando Sáenz Pérez. Fernando un poco empezó en sus inicios escribiendo algún artículo, enviando algún programa en la revista ZX, que es una especie de revista parecida a la Micro Hobby de Sinclair, lo que pasa que no tuvo tanto éxito y no duró mucho en el mercado. Y bueno, fue en conjunto con otro amigo, Carlos García Cordero, fue el que desarrolló y diseñaron entre los dos y programaron el videojuego para Spectrum solo, que es el Vega Solaris, que es un juego que ha permanecido en un cajón, se puede decir abandonado, durante casi 20 años, y ha sido este año cuando se ha podido recuperar y hemos podido publicarlo para todo el público. Además, pues ha hecho un poco de lo que fue su pasado como programador o desarrollador, pues ha hecho un poco lo que es su profesión ahora. Entonces ahora es profesor titular del Departamento de Sistemas Informáticos en la Universidad Complutense, y además de ser profesor es miembro del GAME, que es un grupo de interés en desarrollo de videojuegos en el que desarrollan diversos proyectos de interés por la tecnología o con alumnos pues realizan pequeños videojuegos o pruebas de concepto de tecnologías. Y bueno, además de todo esto, es como parte importante es profesor de el máster 1 de base de datos, y luego el que creo que es más importante, que es en el máster de videojuegos de la Universidad Complutense de Madrid, que se realiza en conjunción con Pyro Studios, famosa por su videojuego Commandos. Y bueno, aquí tenemos una muestra de la revista donde publicó Fernando su primer juego, que fue programa, mejor dicho, que fue un programa para realizar quinielas, para resolver quinielas, que estuvo realizado en Basic, si no me equivoco, y como ven ahí se publicó una foto y todo de Fernando. Bueno, este es el juego del que yo creo que es un juego muy interesante, una pequeña joya, que como alguna vez me ha dicho Fernando, pues que es un juego que se puede decir que se ha tardado 20 años en desarrollarse, porque en realidad se comenzó sobre el 86-87 y casi no ha sido hasta este año cuando ha salido a la calle. Entonces se puede decir más o menos que ha tardado unos 18 o 19 años en publicarse. Y bueno, tuvimos también la suerte no solo de encontrar el juego, sino de que Fernando conservara gran cantidad de material sobre el juego, o sea, código fuente, mapas de memoria, gráficos, etcétera, y con todo ese material, con gran parte de ese material, se hizo una página web donde podréis ver un poco cómo es el juego, los entresijos de cómo se desarrolló el juego, y que está ubicada en el servidor Spec.org, que es en Spec.org/Vega Solaris. Luego, además, como he comentado antes, pues Fernando está bastante implicado en la actualidad en el tema de los videojuegos y investigación de nuevas tecnologías de videojuegos. Y en la Universidad Complutense pues se implica bastante en proyectos con grupos de alumnos y sacan adelante pues pequeños videojuegos o pruebas de concepto, como puede ser un simulador de helicóptero que han realizado donde se evalúa toda la física del movimiento del helicóptero, etcétera. Luego está el videojuego Mad Magnet, que es una especie de copia de una parte de la película de Minority Report. Y luego está otro con el nombre genérico de videojuego, que es un shoot 'em up tipo Quake o tipo Doom.
Y luego, bueno, también es profesor titular, o sea, docente en el máster de desarrollo de videojuegos que se organiza junto con Pyro Studios. Este año es el segundo ya que se organiza. Y entre otros, pues aparte de ser profesores de la propia facultad, los que los que dan la docencia, se suelen dar conferencias o pequeños cursos por parte de gente de Pyro Studios, pues tanto programadores, diseñadores gráficos o gente o managers, jefes de proyecto de Pyro Studios. Bueno, y finalmente pues pasamos a hablar de Ricardo Puerto, que está aquí en el centro. Ricardo comenzó también como aficionado con un grupo de amigos donde bajo el nombre de CEU Software desarrolló varios juegos para diferentes para 8 y para 16 bits y que fueron publicados por Dynamic. Luego, después de abandonar Dynamic, en Gaelco, famosa por sus recreativas, como he dicho antes, desarrolló un par de máquinas recreativas. Una de ellas se llegó a sacar a la calle y hay otra que se sacó o solo un prototipo o no tuvo mucho éxito, no se vendió mucho o no sabemos qué es, que no es bastante desconocida. Y bueno, actualmente es director de una empresa de venta online de artículos de ocio como DVDs, videojuegos, etcétera. Bueno, aquí tenemos una muestra un poco de los juegos que realizó para los 8 y 16 bits. Está en el Jundra con esta magnífica portada de Luis Rollo, que fueron desarrollados para Spectrum Amstrad y PC, creo que PC también. Y está luego el del Fox, que igual no fue muy afortunado, pero fue un videojuego que se intentó recuperar por parte de Dynamic, una especie de serie media, serie barata, que le llamaron 100% by Dynamic, que era un poco la idea de retomar el sello Future Stars, que salieron juegos como el Ali BB o el Krypton Riders, que tampoco tuvo muy éxito, y salió este del Fox, que programó Ricardo, que creo en una semana o más o menos. Y finalmente está otro gran juego que personalmente me gusta mucho, que es el Commando Tracer, que también sigue un poco yo que es la tónica de los otros tres, que goza de una gran calidad de movimiento. A mí me gusta mucho cómo se mueven esto, y unos gráficos bastante muy buenos en los tres juegos, creo yo, de Raúl López. Y bueno, yo creo que este es un poco el programa estrella de Ricardo, que es el Risky Goods. Risky Goods fue programado ya directamente para las plataformas 16 bits. Se sacó por el año 92 o así, cuando ya lo que es los 8 bits estaban ya heridos de muerte. Y la verdad es que tuvo bastante éxito tanto nacional como internacionalmente, e inclusive se llegó a hacer una versión para Sega Mega Drive que fue publicada por Electronic Arts, y que yo sepa es una de las pocas incursiones que han hecho las compañías españolas en las consolas, exceptuando un poco Bitmanagers, que sí supieron adaptarse un poco a las nuevas consolas que salieron. Y bueno, aquí tenemos un poco lo que Ricardo hizo para Gaelco, que fueron una serie de máquinas recreativas. En realidad fueron dos, que fueron, la primera fue el Biomechanical Toys, que está emulada por el MAME, por ejemplo, si alguno quiere probarla, y que se realizó en el año... las dos máquinas recreativas en el año 1995. Y luego tenemos el Last Kilometer, que era un arcade de bicis. Lo que pasa que de esta creo que no está ni reconocida por el MAME ni aparece en ningún sitio. Entonces, el único que sabría localizarla es Ricardo. Y no sabemos si habría aquí alguno del MAME que quiera soportarla. Así que hable con Ricardo. Y bueno, esto ha sido todo un poco la presentación por encima de nuestros ponentes. Y bueno, os invitamos a que participéis y que les hagáis las preguntas que queráis. Un poco os pedimos que seáis concisos y breves y que ellos ya se explayarán en la respuesta lo que ellos deseen. No sé si queréis iniciar alguno con alguna pregunta o directamente les pedimos que hablen un poco de alguna cosa. Bueno, como veo que nadie nos anima,
Pues creo que vamos a empezar, yo creo que un poco, pues yo os pediría un poco igual contar vuestra impresión de lo que es ver ahora las máquinas de 8 bits ahí funcionando con juegos relativamente actuales y bueno, ¿qué opináis con respecto a lo que es la época de la que os tocó a vosotros vivir e intentar como que revivirla ahora un poco, ¿no? Recordar viejos tiempos y todo eso. ¿Este funciona? No parece. Bueno, hola a todos y buenas tardes. Gracias por estar aquí, por escucharnos. Y bueno, pues respecto a lo que me pregunta Josechu, la verdad es que se recuerda con mucha nostalgia, porque para mí, yo sigo todavía en el tema de los videojuegos, afortunadamente, digo afortunadamente porque no es tan fácil seguir, sobre todo poder comer más que seguir. Y la verdad es que ha cambiado mucho la cosa. Cuando he visto, no es la primera vez que estoy con Josechu, he estado en otros encuentros que han hecho de retro, y la verdad es que la primera vez que lo vi, pues un poco hasta me deprimió, porque de repente ver este mundo que, bueno, olvidado no lo tenía, porque a mí la verdad es que siempre me ha gustado un poco estar en contacto con los simuladores y tal, los simuladores de Spectrum o las máquinas recreativas, pero sí que es cierto que fue como volver de 15 años para atrás. Pero bueno, luego te vas un poco haciendo la idea y la verdad es que me ha resultado muy curioso, sobre todo ver que hay mucha gente que continúa todavía con el tema, o sea, haciendo cambios de hardware, haciendo incluso programación de juegos, o sea, de nuevos juegos sin editar, directamente sobre las máquinas. A mí en particular, como me gusta mucho esto y sobre todo me gustó mucho esa época, y la verdad es que si se pudiera volver atrás en el tiempo lo cambiaba, porque las nuevas tecnologías a mí no me gustan. A mí la verdad es que bueno, supongo que hay que adaptarse o morir. Los juegos en 3D para mí no son juegos. Supongo que cualquiera que me oiga puede pensar que soy un extraño, pero es cierto, a mí me gustaba mucho más el mundo de los 8 bits, o sea, el mundo de las 2D, el mundo donde se buscaba conseguir trujarse el cerebro al máximo para conseguir el juego con las menores posibilidades. Y bueno, pues un poco respondiendo a la pregunta, ¿qué me parece? Me parece excelente, o sea, lo veo como una forma de mantener vivo esto. Y bueno, yo aunque la verdad es que no hago nada de esto porque no tengo tiempo, no tendría tiempo para hacer estos lectores de Compact Flash y cosas de estas que he visto maravillosas por ahí, para poder leer en un Spectrum con una memory card, por ejemplo, pero la verdad es que me parece importantísimo que se siga. No sé cuánta gente estamos y cuánta gente está interesada, pero bueno, aunque seamos pocos, el caso es que pueda seguir. Y le voy a ceder la palabra de momento, porque si no voy a hablar yo solo a otro de vosotros dos. ¿Quién quiere hablar? Hola, gracias por estar aquí. Yo también quería decir lo mismo. Al bajar ahí y ver un poco el museo de los ordenadores de 8 bits, pues lo que he sentido ha sido nostalgia también, porque pues la verdad es que yo también tengo unos cuantos ordenadores por ahí almacenados, pero están totalmente olvidados, y pensaba que pues todos estos ordenadores estaban como los míos, todo el mundo los tenía totalmente olvidados, pero la verdad es que me ha sorprendido ver que hay incluso gente que sigue desarrollando juegos directamente sobre ordenadores como MSX y no utiliza ninguna de las tecnologías que se pueden utilizar ahora para ayudar a hacer videojuegos, y la verdad es que me parece de lo más loable. Y luego, por otra parte, pues todos los esfuerzos que hace muchísima gente por mantener todos esos videojuegos que se han hecho durante años y que no caigan en el olvido, pues con emuladores o manteniendo páginas web o preocupándose de personas que desarrollaban juegos en sus inicios, pues también es de agradecer, porque si no, de otra forma, nuestros juegos que hemos hecho hace mucho tiempo, pues habrían caído en el olvido. Porque a ver quién coge ahora un ordenador que tenga por ahí almacenado y lo pone en marcha solo para jugar, ¿no? Cuando es más cómodo, pues ver todos estos juegos que la verdad es que muchos son verdaderas obras maestras y que han servido de inspiración para los videojuegos que se hacen ahora, pues claro, es muy de agradecer. Yo la verdad es que ahora no me dedico a los videojuegos, pero sí los sigo muy de cerca porque conozco mucha gente en el mundillo, y la verdad es que la cosa ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, y ahora pues se ha convertido en una industria, y los que desarrollamos videojuegos hace pues 10 o 15 años, ahora mismo pues en cierto modo lo vemos como algo totalmente distinto. Ahora
pues no sé, me imagino que para la gente que empieza, por ejemplo, que quiere desarrollar videojuegos, pues tienen menos posibilidades de las que pudiéramos tener nosotros, porque antes los juegos se hacían de una forma más artesanal, con equipos mucho más pequeños, y ahora pues te tienes que unir a empresas más grandes, desarrollar de otra forma, y entonces pues bueno, esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero lo que sí es interesante es saber o ver un poco, tener un conocimiento de cómo fueron los videojuegos en sus inicios, cómo se desarrollaban videojuegos, qué herramientas se utilizaban y cómo ha ido evolucionando todo y a lo que ha llegado. Entonces, para eso estamos un poco aquí, para hablar de cómo se hacían en un inicio y pues un poco para comparar y para hablar un poco de las anécdotas que nos han ido ocurriendo durante este tiempo. Nada más. Hola, buenas tardes, soy Fernando y bueno, como ya ha introducido Jesús, pues he estado involucrado en este tema de la informática. Empecé con los ordenadores de 8 bits allá por el año 82. Realmente yo he estado un poco involucrado en esto de los juegos comerciales solamente por Vega Solaris. Fue el único juego que tuvo una intención comercial, aunque definitivamente pues no llegó a ver en la luz porque bueno, pues hubo una serie de problemas a la hora de presentarlo y no se distribuyó, aunque se hizo una publicidad de la cual bueno, nosotros tampoco éramos conscientes. Y bueno, la cuestión es que se ha publicado recientemente, o se ha hecho público recientemente en una versión definitiva para que, bueno, pues rescatar aquel trabajo y que de alguna manera se pueda utilizar y ver, poder aprovechar ese esfuerzo que se hizo en su momento. Posteriormente, pues he estado dedicado a otras cosas, pero de unos años a esta parte, pues el hecho de que haya estado en la Universidad Complutense, donde hay una serie de proyectos que se podrían asemejar a los de carrera, pues da la oportunidad de retomar ciertas inquietudes antiguas que también se han despertado por el hecho de esta iniciativa que tenéis en Retroscal, que me parece fantástica y que nos ha dado nuevas ilusiones para rescatar proyectos antiguos, incluso como hacer un remake de aquel juego. Entonces, como decía antes, pues hemos tenido la oportunidad de ofrecer el desarrollo de videojuegos a los alumnos que están haciendo ese proyecto de fin de carrera. Y bueno, pues la gente responde, hay bastante interés, se han hecho algunos proyectos interesantes y no solamente eso, en este máster de videojuegos pues también se han ido desarrollando proyectos que sorprendentemente no pues piensas que no se podrían haber abarcado y sin embargo son bastante ambiciosos y con un grupo de tan solo 3 personas pues se ha podido hacer un videojuego que digamos, quizás con los estándares actuales no se pueda considerar como comercial, pero poco le queda. Está claro que es un equipo muy pequeño, pero la gente siente esa ilusión por ese desarrollo y hace proyectos muy bien acabados. Entonces, como decía, esos son mis orígenes. Yo empiezo con el ZX81, después paso al ZX Spectrum y ya pasamos a la era del PC. La evolución de cómo se desarrolla software en videojuegos ya lo hablaremos más adelante, y según la realimentación que tengamos de vosotros, pues ha cambiado drásticamente, como comentaban antes mis compañeros, y resulta realmente difícil controlar la máquina como se hacía antaño en 8 bits. Nosotros podíamos controlar perfectamente la máquina, conocíamos todas sus rutinas, todas sus posiciones de memoria, cómo era su arquitectura. Actualmente eso es imposible, absolutamente imposible. ¿Por qué se llegan a esos proyectos tan bien acabados con un tiempo de desarrollo tan corto como el que comentaba antes, 1 año, 3 personas? Pues porque nos estamos montando sobre hombros de gigantes. Es decir, hay mucho desarrollo por debajo, se está utilizando muchas bibliotecas, se está reusando mucho trabajo de otras personas, modelos, etcétera, y se consiguen cosas asequibles, pero desde luego controlar la máquina imposible, porque es un sistema tan complejo, dependemos de tantas capas de abstracción de hardware y software que
pensar en tener un control como aquel que teníamos con el Spectrum, con el GTX 81, etcétera, y otros ordenadores de 8 bits, pues se hace impensable. Actualmente no es pensable, no es abordable. Entonces, nada, pues yo querría también agradecer a Joséchu que nos haya permitido, nos haya ofrecido esta posibilidad de participar en esta mesa de redonda, y un poco pues también quedar a vuestra disposición ahora para las preguntas que tengáis y lo que queráis incidir de las cosas que hemos estado diciendo. Gracias. Vamos a hacer una cosa, utilizar el micro que tenéis con cable y el inalámbrico lo utilizaremos para las preguntas. Sí, funciona. Sí, ahora sí. Vale. Hola, quería preguntaros por vuestra opinión sobre lo que se ha venido a llamar, con el paso del tiempo, la edad de oro del software español. En cierta ocasión tuve la oportunidad de hablar con Gonzo Suárez, que casi todos conoceréis aquí porque es uno de los programadores más conocidos de España, pues fue el responsable del Commandos 1, Commandos 2 y de muchos otros programas, y comentaba que para él, en la famosa edad de oro del software español, en realidad no había existido una verdadera industria en el sentido más estricto del término, sino que lo que había habido más es un buen grupo de programadores, que cada uno pues trabajaba más por su cuenta y tal, pero que había faltado ese esquema, digamos, de industria profesional, y que probablemente eso se resintió en el paso a la era de los 16 bits y un poco en el pequeño bajón que hubo en el desarrollo de software de videojuegos españoles. Quería preguntaros vuestra opinión al respecto, si vosotros también compartís esa visión o realmente veis una industria y pensáis que las razones de ese pequeño bajón son debidas a otras cuestiones, etcétera. Gracias. Bueno, no sé si se oye algo. Bueno, intentaremos hablar. Yo voy a responder en primer lugar, más que nada por donde tenía el micro. Yo exactamente no digo que no comparto la opinión que tiene Gonzo, porque si no, que me digan el dinero dónde está. Si no había industria, o sea, amigos éramos todos amigos, y la verdad es que sí que era otra forma de trabajar distinta, porque no había tanta burocracia, digamos, como hay ahora en los pequeños reductos de empresas que quedan en España. Bueno, en realidad está Piro, la empresa en la que estoy yo, y un grupito más. Pero yo creo que industria sí que ha habido. O sea, de hecho, el Commandos... Bueno, yo no englobaría al Commandos, lógicamente, dentro de la edad de oro del software español, pero Dynamic, en la empresa en la que yo, por ejemplo, empecé mi carrera, digamos, profesional, y bueno, Ricardo, que está aquí conmigo, que también estuvo allí, sabíamos las cifras de venta, entonces sí que había industria. Lo que sí que es verdad es que se trabajaba de otra forma, o sea, pero también eso es debido a la edad, yo creo. O sea, ahora la media de edad, digamos, en una empresa ya no es tan baja como la que yo conocí cuando empecé a trabajar, donde éramos todos chavales de 18 años. Ahora, por ejemplo, yo en la empresa en la que estoy, mi grupo de trabajo tiene una media de 26, 27. Ya estamos hablando de otras ilusiones o motivaciones y otras circunstancias personales que, bueno, pues yo con 18 años no tenía otra preocupación que trabajar las horas que pudiera, gastarme el sueldo en beber y volver al día siguiente a trabajar y hacerlo lo mejor posible, y encima con la suerte de estar trabajando, digamos, en el mejor trabajo del mundo, porque, vamos, mis compañeros me tenían una envidia horrible. Lógicamente, que con 18 años estar trabajando encima en Dynamic Multimedia, o sea, en Dynamic Software, pues así, bueno, la verdad es que así era. Y bueno, respondiendo de nuevo a la pregunta, que yo creo que sí que había industria, lo que pasa es que era una industria más bonita que esta y menos política que esta. Vamos, no estoy de acuerdo con Gonzo, ya se lo diré personalmente. ¿Más preguntas, ¿No? Hola. A mí me gusta hacer una pregunta siempre que tengo ocasión de hablar con algún programador de videojuegos de entonces, y mucho más si se da la circunstancia que además continúan en la industria del videojuego actualmente, ¿no? Y es acerca de la relación entre
lo abstracto y el realismo de los juegos, ¿no? Estamos, creo que, más o menos de acuerdo con que antaño, en los años 80, pues lo que primero era lo abstracto, pero porque igual no había más narices, ¿no? Era realmente difícil hacer algo realista con las limitaciones técnicas que había, ¿no? Aunque yo reconozco que yo, y supongo que todos, pues entonces, siendo chavales, ansiábamos con nuestro Spectrum, nuestro Abstract, pues que nos dieran un juego lo más realista posible. Sin embargo, ahora, igual, mirándolo hacia atrás, pues yo personalmente disfruto más y igual hasta me vado más con un juego abstracto que con un juego real. Pues casi me vado más ahora mismo de la realidad, que al fin y al cabo eso es jugar, si me persigue un cerdo alado y una tostadora eléctrica, que si dispara a un soldado y veo que le sale sangre roja, por ejemplo, y que se cae muy realistamente al suelo, por ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, y esto enlazándolo, perdón, con los móviles, los videojuegos sobre móviles actualmente, que otra vez más, quizás por limitaciones técnicas, creo que se vuelve un poco a lo abstracto de antes. La pregunta es, ¿lo abstracto está necesariamente relacionado con las limitaciones técnicas y no tiene ningún otro futuro cuando la técnica, en este caso de los móviles, evolucione? ¿Los videojuegos abstractos no tienen ningún futuro? ¿O podemos pensar que sí hay campo, sí hay mercado para videojuegos abstractos? Bueno, tenemos ejemplos históricos como el caso del Tetris, por ejemplo, ¿no? Que siendo abstracto, pues creo que es uno de los que más éxito ha cosechado en todo el mundo y en la historia del videojuego. ¿Hay campo para los videojuegos abstractos? Y también igual te lo pregunto a ti como profesor, Fernando, como profesor, ¿ves que los alumnos se interesan por los videojuegos abstractos o lo que prima es el realismo? Bueno, yo creo que actualmente las personas que compran videojuegos, que están interesados en ellos, buscan la sorpresa, buscan sorprenderse, buscan nuevos efectos. Lo visual vende muchísimo. En un gran porcentaje creo que esto es cierto, no tengo números, pero creo que podríamos coincidir todos en que es lo que más vende de los juegos. Obviamente, si no tiene jugabilidad, ese juego no va a tener futuro. La abstracción lo que promociona de alguna manera, o lo que facilita, es el que nos centremos en el desarrollo de juegos cuyo atractivo no se puede basar en lo visual y por lo tanto deben enganchar de otra manera. La plataforma a la que están dirigidos estos tipos de juegos, pues obviamente no va a ser a la típica consola que tienes en casa, una PS2, una Nintendo, etcétera, sino que quizás van a encontrar su cabida en otras plataformas, como en las plataformas móviles, donde precisamente bien sea por la interfaz, que no tenemos demasiadas capacidades gráficas, también por lo que es los actuadores, el joystick, tenemos un joystick muy simple, pues quizás nos van a ir un poco hacia esa concepción, a juegos más fáciles de jugar, sin tantas prestaciones gráficas, y donde quizás pueda tener más futuro ese tipo de juego abstracto. Pero yo creo que en las consolas de casa no creo que, no les auguro personalmente mucho futuro. Sin embargo, hay algunos juegos como algunos lanzamientos actuales que también son muy adictivos. Recuerdo uno que se basa mucho en la física, en una bola que tiene unas propiedades de dilatación, compresión, de agarre a las paredes, que está basado pues en la misma idea que hace 15 o 20 años. ¿Qué ocurre? Que claro, también exige más capacidades de cómputo para calcular todas las propiedades de esa bola que se va transformando, pero en definitiva es como un laberinto y es muy adictivo. Yo he estado jugando la demo y realmente te engancha. Entonces yo pienso que sí, que ese tipo de juegos sí tienen su nicho, su hueco, pero en determinadas plataformas. Yo quizás ese juego no lo jugaría en la videoconsola de casa. ¿Queréis añadir? Bueno, yo creo que lo de los videojuegos no son más que otra forma, otra representación artística. Entonces, como tal, pues hay pues diseñadores que se dedican a diseñar videojuegos que son más reales y otros diseñadores que tiran más por lo abstracto, pero la abstracción que tú comentas me parece más una limitación de la plataforma que estás utilizando más que otra cosa. Desde el principio, pues si miras un poco a los videojuegos del principio, pues ves que los gráficos pues tenían muy pocos colores o tenían los píxeles muy gordos y a medida que ha ido pasando el tiempo, pues esas limitaciones se han ido salvando. Ahora mismo pues coges cualquier
cualquier PC, y cualquier PC tiene una tarjeta gráfica que no tiene limitación de color, no tiene prácticamente limitación de resolución, y entonces pues para las personas que no han vivido la experiencia de los ordenadores de 8 bits, pues no van a notar ninguna diferencia, pero la verdad es que ha ido evolucionando mucho y que esas limitaciones pues siempre se han visto pues impuestas por lo que es el hardware, ¿no? Pero a la hora de diseñar yo creo que eso simplemente es una cuestión de selección del género. O sea, un juego, como dices, de Tetris, por ejemplo, pues es un tipo de juego, y ya están los juegos de aventuras o los juegos de acción, y a cada uno pues le puede gustar más o menos, y yo creo que los juegos o los tipos de juegos no van a variar y siempre habrá los mismos tipos de juegos. Lo que pasa es que hace a lo mejor 10 o 15 años pues los desarrolladores que querían o tenían un juego muy realista en mente pues se dedicaban a escanear, y a lo mejor pues convertían los gráficos o las imágenes escaneadas en imágenes de 15 colores que bueno, parecían reales desde el punto de vista de que si los comparabas con el resto de las cosas que había. Y ahora mismo pues las imágenes escaneadas pues son fotografías totalmente fotográficas, ¿no? Pero sigue habiendo juegos como el Tetris ahora mismo que pueden tener los mismos colores, o las esquinas de los ladrillos pueden estar más o menos redondeadas, pero el nivel de abstracción en lo que es el concepto del juego va a seguir igual, y yo creo que aunque sigan mejorando las plataformas y pues esos conceptos seguirán existiendo igual o paralelamente a los videojuegos de acción más realistas. Yo prácticamente estoy de acuerdo con lo que han dicho Ricardo y Fernando, y lo único que sí respecto a la pregunta de qué hueco le veo yo en el tema de las plataformas móviles, y es que al tema de concepto de juego abstracto no le veo, pero no le veo porque no porque no lo tenga, sino porque hoy en día lo que vende es el marketing, y al marketing no le interesa el abstracto, le interesa lo real, y es así. Solamente hay que ver que los lanzamientos, por ejemplo, para Engage ya son juegos en 3D, son juegos que son prácticamente licencias de las que están sacando para Play y para Xbox o para PC, y ha dado un salto muy grande. O sea, los juegos de móviles realmente, bueno, yo creo que llevan como 2 años en el mercado, y digamos la evolución está siendo muy rápida. O sea, no tiene nada que ver con el Spectrum, o sea quiero decir, con la parte, digamos, de 8 bits, lo que tardó en pasar a 16 a las consolas y posteriormente al PC para luego volver a las consolas, puesto que aquí ya estamos que en poco más de 2 años los terminales móviles ya tienen capacidad 3D, y de hecho solamente tenéis que ver un poco, hacer un repaso de los juegos que hay. Por ejemplo, para Engage, que es el terminal móvil más parecido a una consola, que casi todos los grandes títulos que lanzan grandes desarrolladoras como Electronic Arts y Ubisoft son juegos en 3D. Entonces yo particularmente y desgraciadamente creo que le veo que el sitio lo han tenido hasta ahora en tipo juegos de lógica y puzzle, que seguirán vendiendo, pero poco más. Nada más. ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntar sobre la dificultad de los juegos. Cuando hablamos de juegos de 8 bits, de ordenador de 8 bits, siempre pensamos en juegos con una enorme dificultad. O sea, juegos que no parecen hechos para ser terminados, a menos que utilicen los famosos por aquel entonces cargadores y cosas así. Esa filosofía solo para mí cambió cuando ya empezaron a llegar los juegos de consola. Cuando con las consolas, los juegos de consola ya parecen los primeros que realmente son juegos ya hechos ya para poder ser terminados. Hombre, hay excepciones, pero en términos generales, los juegos de esa época, todos esos juegos de esa época no parecen hechos para ser terminados debido a su dificultad. Gracias. No sé si queréis responder. Bueno, yo solamente te diría mi opinión. Los juegos de antes, no sé cómo decirte, tenían un margen de acción menor que los de ahora. O sea, estaban diseñados para que en cada pantalla pasaras el tiempo justo. Hombre, lógicamente depende de la destreza del jugador, ¿sabes? Yo ahora, por ejemplo, recuerdo juegos de estos, frustrantes y no frustrantes, Manic Miner, Jet Wheel, aquellos juegos que eran tan exactos que en cuanto te tocaba el píxel del enemigo te mataban y eran muy difíciles, pero bueno, a su vez quizás ese balanceo de dificultad a mí por lo menos me enganchaba, me producía adicción.
quizás a lo mejor para algunas personas es demasiado esperante, pero yo creo que esa dificultad ahora también hay juegos que la tienen, ya no por lo difícil que sea pasar las pantallas, sino porque yo ahora reconozco que no soy un gran jugador ahora de juegos, o sea, trabajo en ello pero no juego desgraciadamente y debería jugar más, pero yo ahora por ejemplo el problema que veo es que no sé jugar a los juegos, no sé jugar, quizás es porque estoy desentrenado, pero pasa que cuando entro al principio llego a la primera pantalla de un juego y son tan complicados en el sentido de guión que no sé ni lo que hacer. Antes quizás a lo mejor era más difícil pasar las pantallas, pero por lo menos sabías lo que había que hacer. Bueno, es mi opinión. Hombre, yo creo que también depende un poco de la producción de videojuegos. En un principio pues se hacían muy pocos juegos. Yo recuerdo que en un principio prácticamente jugábamos a todos los juegos que salían en el mercado. Jugábamos a todos y los terminábamos. Pero poco a poco pues han ido saliendo más videojuegos y pues a lo mejor al mes en lugar de pues ha ido duplicando la cantidad de videojuegos. Entonces ya una persona que juega pues puede dedicar menos tiempo a un juego y eso hace que las personas que lo desarrollan pues piensen un poco en juegos menos complicados que se tengan que acabar antes. Yo creo que por una parte va por ahí, ¿no? El hecho. Luego también las cosas han cambiado mucho. Al principio, ahora por ejemplo hay dentro de los equipos de desarrollo hay testeadores, desde hace muchos años hay testeadores, personas o chavales que se dedican a jugar y a probar el juego para ver la dificultad y ajustarla, y nosotros cuando hacíamos juegos eso no existía, los testeadores éramos nosotros. Entonces pues claro, si tú eres la persona que está diseñando el juego y lo está haciendo y encima estás jugando constantemente porque necesitas jugar. Cada vez que pruebas alguna cosa estás programando y necesitas ir a tal pantalla para probar si todo está funcionando perfectamente, pues al final te conviertes en el jugador más experto que hay, ¿no? Entonces yo creo que eso pasaba mucho antes, que los juegos eran más complicados porque las propias personas que lo hacían pues jugaban mucho con ellos y entonces ibas afinando para hacerlo cada vez más difícil. Luego dentro de los juegos que han ido saliendo pues siempre hay algunos más difíciles que otros, pero siempre se ha condicionado mucho pues el tiempo medio que utiliza una persona a jugar, el precio que paga por el videojuego y muchos otros factores que ahora pues entran dentro de un abanico más amplio y que antes a lo mejor eran mucho más constantes. Yo creo que la dificultad de los videojuegos antaño, y coincido con esto con Gonzo, es que eran muy castigadores, y es cierto lo que dice, pero también estaba la contrapartida de los pokés que aparecían, los cargadores, de los cuales Marcos es responsable de unos cuantos de ellos, que facilitaban la vida a muchos de nosotros que éramos incapaces de llegar a completar los juegos. Actualmente, claro, yo pienso que si se hiciesen videojuegos en ese sentido se venderían menos, pienso, porque a menos que quizás pudiésemos encontrar alternativas a los pokés en las videoconsolas, pero como ofrecen una perspectiva más desde el punto de vista de la industria cinematográfica, de las presentaciones, de lo visual, el sonido, ese tipo de cosas no se pueden evitar que se vean por un exceso de dificultad. Entonces esos juegos deben ser, digamos, un poco más benignos, ¿no? Deben permitir salvar cada cierto tiempo, poder recuperar la partida donde estabas. En aquel entonces no teníamos ficheros que pudiesen almacenarse persistentemente en ningún lado, no teníamos ni de disco, teníamos las cintas, pero nadie grababa las partidas en cinta una vez que terminaba un juego. Entonces no existía el concepto de estado. Ahora en los videojuegos actuales, en las videoconsolas, con las tarjetas de memoria tenemos eso resuelto en los discos duros para PC, videoconsolas en las memorias flash, y eso es lo que permite continuar partidas, permite graduar un poco más estos videojuegos. ¿Otra pregunta? Hola. Quería preguntar, ahora que has hablado de los testeadores y los componentes de un equipo de desarrollo de videojuegos, si pudieras a lo mejor concretar un poco más qué era antes un equipo de desarrollo de videojuegos, que hablasteis de 3 personas y tal, y quiénes son ahora los que desarrollan un poco el esquema de profesión y a qué se dedica cada uno de una empresa hoy por hoy actual que haga esto. Todo eso.
Bueno, antes nosotros éramos pues 1, 2, 3 personas para hacer generalmente lo normal era que fueran pues un programador y un grafista, lo que se llama grafista, y luego pues había una pequeña parte que era un músico que se dedicaba a hacer las músicas. Entonces todo el tema de sonido y todo eso pues lo hacía o el programador o el grafista, o se cogían de por ahí, no había mucho más. Luego a lo mejor había equipos pues que tenían un programador más o algún grafista, o había alguna parte pequeña de pues algunas rutinas o algo que se encargaban, o por ejemplo el módulo de música o así, que se encargan otras personas, pero normal era un equipo así de pequeño, no había nadie más. Eso era generalmente, si cogéis los juegos de Spectrum por ejemplo y veis los créditos, pues veréis que la mayoría de los juegos o los ha hecho una persona o los han hecho 2 personas, pero no los han hecho muchas más personas. No es como los juegos de ahora que aparecen un montón de gente, ¿no? Entonces a medida que han pasado los años, los equipos han ido aumentando, y por eso lo que comentaba Marcos, que la edad media de los componentes de un equipo ha ido aumentando también, porque se ha ido especializando un poco lo que es el trabajo de cada uno, y también pues hace pues en el 80 y pico por ejemplo las asignaturas de informática en las facultades pues si se daban era pues para otro tipo de cosas, pero los videojuegos no se tocaban para nada. Entonces aunque estudiaras informática en la facultad salías sin saber absolutamente nada de videojuegos, ¿no? Sobre todo porque a lo mejor se enseñaba C o cosas así, pero ensamblador o cómo mover pues sprites por la pantalla, o cómo pues hacer un disparo que matara a un monstruo, cosas así, no te las enseñaba nadie. Y por otra parte tampoco existía internet en aquella época, entonces había una falta de documentación muy grande, y los pocos libros que podías conseguir los tenías que comprar fuera, y los tenías que comprar en inglés. Entonces pues era todo mucho pues en plan experimental, y la gente que formábamos parte del mundillo era porque habíamos comprado un ordenador en algún sitio y nos habíamos preocupado de aprender sobre todo por nuestra cuenta. Entonces ahora por ejemplo los equipos de desarrollo pues si os fijáis hay un montón de programadores, hay personas que se dedican exclusivamente pues a inteligencia artificial, otros que se dedican al diseño gráfico, y hay un montón de cosas más. Y luego por otra parte pues la industria ha crecido tanto que también hay muchísimas personas que se dedican a lo que comentaba, al testeo, al aseguramiento de la calidad y a un montón de cosas más, ¿no? Entonces pues los equipos han crecido mucho más en ese sentido. Es como ahora casi es como los equipos que se dedican a las películas, ¿no? Hay muchos productores, mucha gente que se dedica pues a planificar el trabajo, y eso ha sido a raíz de que el número de personas ha crecido mucho. Entonces la diferencia fundamental es esa, que antes era mucho más artesanal. Yo creo que en el caso de los teléfonos móviles, pues muchas de las personas que hacían videojuegos entonces y que las hacían pues en plan casero en su casa, pues han visto la posibilidad de volver a trabajar un poco en lo mismo y dejarse de equipos tan grandes y de planificaciones tan grandes en el desarrollo, para volver un poco a los inicios, ¿no? Que era un poco, yo creo que lo que nos gustaba a todos nosotros, que era poder estar tranquilamente en casa con tu ordenador programando, y eso ahora ya es prácticamente imposible, a no ser que te dediques pues a hacer videojuegos para móvil, y tal y como está evolucionando el mercado ni siquiera pronto tampoco eso, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Hola, yo quería preguntaros, vosotros que vivisteis la época de los equipos pequeños y los tiempos de desarrollo cortos, si se podría adaptar un poco ese método de trabajo ahora a la industria del PC y sacar juegos más cortitos, con un tiempo de desarrollo más corto, sacar varios al año y quizás reducirles el precio y hacer eso rentable y sacar eso por alguna parte. Bueno, yo, como he dicho antes, respecto al tema que habéis preguntado sobre el posicionamiento de juegos con una idea, un concepto abstracto, eso que planteas tú es una idea muy buena. Lo que pasa que quizás por tema de marketing no sería viable.
porque hoy en día la gente, y lo digo por los mercados, hay mercados, por ejemplo, en el extranjero, por ejemplo, mismamente, te pongo un caso práctico. Nosotros el PC Fútbol, cuando en el E3 lo estábamos promocionando tanto el año pasado como para venderlo fuera de España, por ejemplo en Alemania, nosotros llevamos una línea de precio barata, 19,95. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el mercado alemán, por ejemplo, ese precio es sinónimo de malo. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos ir a un precio más alto porque en realidad el juego es mediocre. Yo lo digo sin ningún pudor. Mediocre para que cueste más. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que en realidad sí que tenemos esa mentalidad y pasa no solamente en los videojuegos sino en cualquier otra cosa. Tú cuando compras una cosa que la ves barata, la puedes comprar, pero siempre te quedan las dudas. En el tema de los videojuegos estoy seguro que sin estar muy lejos de la realidad sería muy difícil que alguien apostara por videojuegos de desarrollo corto, porque al fin y al cabo una cosa implica la otra. Si te pasas poco tiempo pensando, al final las ideas son sencillas. Si son sencillas, se supone que no va a dar mucho juego, y si no da mucho juego, el que lo va a vender no cree en ello. Esa es mi opinión, de nuevo. No sé si queréis opinar vosotros. Yo creo que bueno, eso es una buena idea y a todos nosotros se nos ha ocurrido, y bueno, seguramente habrá mucha gente que lo esté haciendo ahora mismo, pero el problema es que como las plataformas de desarrollo ahora mismo han mejorado muchísimo, pues es muy sencillo es muy sencillo que encontrar cantidad de juegos, por ejemplo, en Internet. En Internet tienes infinidad de juegos de personas que ha hecho totalmente gratis, que ha hecho por la mala arte, y muchos de ellos tienen bastante trabajo por detrás. Entonces, pues el conseguir una idea buena, por ejemplo, dedicarte a hacer videojuegos que sean de concepto, videojuegos sencillos, y hacer una serie de videojuegos y luego pues venderlos a través, no por ejemplo venderlos en caja porque encarece el producto, sino venderlos por ejemplo a través de Internet, pues es algo que yo creo que ya se está haciendo, pero que es complicado porque por una falta de concienciación, sobre todo porque, por ejemplo, me imagino que vosotros habéis visto cantidad de juegos en Flash, por ejemplo, que son juegos que puedes descargar gratis y con los que puedes jugar bastante tiempo y que no tienes que pagar nada por ellos. Entonces, competir con eso, con muchísimas personas que están haciendo pues cosas bastante buenas de idea, y sobre todo porque necesitas bastantes buenas ideas para tener una buena base de videojuegos, pues yo creo que es complicado, sí. ¿Otra pregunta? Buenas tardes. La pregunta era un poco volver atrás, justamente cuando termina la época de los 8 bits y aparecen las consolas. ¿Por qué cuando en España había ciertas compañías, Opera, Made in Spain y demás, por qué no se lanzaron ellos también? Como pasó con Risky Boots, que tuvo éxito en Londres porque fue un bombazo allí, yo me acuerdo. ¿Y por qué no se saltó tampoco al arcade? Solo hubo muy pocos, como Biomechanical Toy, hubo muy poco esto. ¿Por qué no se saltó? ¿Por qué se cortó de pronto y luego pasamos a PC, que ya hemos perdido un poco la pista las compañías y a lo mejor solo queda Dynamic? ¿Qué ocurrió en ese momento? Bueno, a ver, es que las cosas son más complicadas de lo que parecen. O sea, no es que desaparezca todo de repente. O sea, el problema es que en el caso de la que me tocó a mí vivir, que fue Dynamic, la desaparición de Dynamic de 8 bit, pues bueno, en aquellos momentos cuando aparecieron las consolas de 8 bit, había un índice de piratería, ya empezaba a existir. Bueno, la piratería siempre ha existido, lógicamente, pero ahí empezaba a haber un nivel muy grande. Entonces, estos juegos, que además sabéis que en aquella época se redujo el precio de los juegos a 875 pesetas, ya tenía unos márgenes muy bajos para digamos, márgenes de beneficios. Entonces, esto unido a la piratería, unido a que España no estaba preparado, y digo España porque es verdad, igual que ahora no estamos en un puesto muy retrasado respecto a otros países de Europa en el desarrollo de videojuegos. Todo esto se unió, y en el caso de Dynamic trajo una crisis que le llevó a cerrar, y es así, simplemente no era tan fácil, hacer juegos de consola tampoco es tan fácil, ni hoy en día. Vosotros muchos lo sabéis, si estáis metidos o tenéis amigos que están metidos, que hacer un juego de Play no es como hacer un juego de PC. O sea, no es ponerte en casa
hacerlo o ponerte con una empresa a hacerlo y ya está. O sea, hay que pasar unos ISOs, unos controles de calidad que no todo el mundo pasa, hay que pagar unos kits de desarrollo que a no todo el mundo se lo dan, entonces no es tan sencillo. Entonces en ese momento tampoco, o sea, yo desconozco, Ricardo ahora podrá añadir algo porque como tú bien dices el Risky Boot sí que llegó a tener un éxito, pero no, o sea, desconozco si ese tipo de impedimentos existían también en tema, por ejemplo, de Sega o ese tipo de consolas, pero también te vuelvo a decir, no, el tema de las recreativas, Dynamic lo intentó por todos los medios, ¿eh? O sea, Dynamic no desapareció sin, digamos, quedarse con el brazo en alto mientras hundía el resto del barco. El problema es que, por ejemplo, con Inder, no sé si os acordáis, Inder es una empresa española que hacía petacos, o sea, petacos son aquellas máquinas de billar. Se llegó a desarrollar una placa, o sea, una placa de electrónica para hacer, digamos, videojuegos de consola, o sea, de máquina recreativa, en una especie de fusión entre Inder y Dynamic. Y se hicieron dos versiones, bueno, no, miento, tres. Se hizo la versión del After the War, la versión del Mega Phoenix y la versión del Hammer Boy. Bueno, eran unos juegos más o menos sencillos, se hicieron, se acabaron, yo participé en algunos de ellos y el caso es que no tuvo éxito. Entrar, por ejemplo, a la recreativa es muy difícil también. O sea, empresas como Gaelco, la que yo formo parte, aunque no sea de la división de recreativas, pues me han contado cosas y es difícil, es como todo. O sea, es un mundo todavía mucho más cerrado, donde que te dejen entrar a competir con empresas punteras como Konami o Sega es muy difícil. Y en este caso, lo que te digo, es cierto que lo que tú dices, digamos desde fuera parece como que en España de repente se desaparecieron todos los programadores. Lo que ocurre es que los programadores trabajábamos en empresas y si las empresas desaparecen, nosotros desaparecemos. Nada más. Y bueno, yo creo que Ricardo puede aclarar algún tema que sepa él sobre el riesgo. Sí, bueno, yo creo que también uno de los factores es la mejora en los ordenadores o en las consolas, ¿no? El hecho de que aparecieran los ordenadores de 16 bits pues también dio pie a que se utilizaran pues las unidades de disco, las disqueteras y que la capacidad de los ordenadores en memoria también aumentara. Y entonces, claro, al aumentar la memoria y la capacidad pues siempre aumenta el trabajo. Entonces los equipos pequeños, pues nosotros, por ejemplo, pues teníamos que trabajar más para hacer lo mismo, porque no es lo mismo pues hacer un gráfico para Spectrum que hacer un gráfico para por ejemplo Amiga. Nosotros nos costaba mucho más y luego pues también los juegos pues en lugar de tener 4 o 5 fases porque la memoria no daba para más, pues empezaban a salir juegos con 10, con 20 y entonces tenías que seguir un poco el ritmo. Entonces en aquella época pues en el caso de Dynamic, por ejemplo, y otras como Topo y no sé, Herbe y tal, que estaban haciendo juegos, pues tenían muchos de los equipos fuera trabajando y éramos personas pues que trabajábamos de forma independiente. Entonces yo creo que en aquella época, sobre todo nosotros cuando empezamos a hacer los juegos cuando empezamos a hacer el Risky Boots, pues yo creo que de 16 bits no se ha sacado mucho más en España, ¿no? Y yo creo que los equipos pues fueron un poco pues dedicándose a otras cosas porque vieron que no podían comer de eso, ¿no? Nosotros afortunadamente pues cogimos con mucho empeño y sacamos el Risky Boots adelante y lo sacamos en una buena época, a pesar de estar bastante tiempo pues peleándonos con un ordenador como el Amiga, que es puro hardware, ¿no? Pero al final salió al mercado y también en aquella época pues Dynamic tenía buenas relaciones con Electronic Arts y eso hizo que se hiciera la conversión para Sega Mega Drive y que fuera uno de los pocos juegos, o el único a lo mejor tal vez, que se haya hecho, bueno, aparte de las conversiones de Bit Managers que comentaba José Chu, yo creo que no se ha hecho mucho más de consolas. Y entonces yo creo que viene un poco por ahí, ¿no? Y las empresas que ha habido en España pues no han invertido porque después los PCs han ido mejorando y entonces han ido proliferando los juegos de PC y eso pues ha atraído a empresas más grandes, sobre todo de Estados Unidos, y ha hecho que los videojuegos hayan cogido un nivel que al nivel pues particular no se haya podido mantener. Entonces, aparte de, por ejemplo, proyectos como el Commandos o el PC Fútbol, que ya venía de antes, pues hay poca cosa en España, ¿no? Pero esos juegos están hechos por grupos muy grandes de personas. Y otra cosa que quería decir también, que era lo de qué estábamos hablando, de lo de no, bueno, da igual, iba a decir otra cosa pero se me ha olvidado. Es que habías preguntado otra cosa, pero de lo de videojuegos.
Sí, lo de las consolas, ¿no? Da igual, se me ha olvidado, lo siento. Bueno, yo quería también añadir algo. Es una quizás opinión demasiado personal en cuanto al método de trabajo en España. Yo creo que nosotros los españoles somos demasiado individualistas y si bien estamos muy preparados para abordar proyectos individuales que exigen el esfuerzo de una persona, quizás dos personas, las cosas van adelante, pero estructurar el trabajo de un gran equipo es algo muy complicado. Y en eso tiene mucha más experiencia pues gente como Marcos, gente como Gonzo, que realmente les cuesta trabajo organizar a las personas, pero por sus condicionamientos quizás humanos, más que de otro calibre, ¿no? Entonces pienso que llevar a cabo este tipo de proyectos que requieren muchos participantes, creo que aquí todavía no estamos muy preparados, quizás por nuestra cultura, nuestro carácter o por nuestra forma de ver las cosas. No sé si esto queréis añadir. Sí, lo que te iba a comentar es lo de las recreativas también. Nosotros después de Risky Bull dimos un salto a las recreativas con el Biomechanical Toy, que fue un juego que, bueno, desde nuestro punto de vista era lo mejor que habíamos hecho y es un juego que, bueno, está bastante bien para la época, pero que tampoco tuvo mucho éxito porque en aquel momento pues todo el mundo estaba enfocado en los juegos en 3D, en las 3 dimensiones. Entonces pues este tipo de juegos que ahora pues a lo mejor se valora más, en aquellos momentos pues se dejó un poco de lado. Yo creo que también pues el tema de las recreativas ahí tiene un factor muy importante, y es que al contrario de lo que pasa con un videojuego de ordenador o de consola, que tú pagas el importe total al comprarlo y luego pues si no te gusta lo dejas ahí, pero ya has pagado el importe entero, en las recreativas la diferencia fundamental es que cada moneda te la tienes que ganar. Entonces si haces un videojuego que por muy bonito que sea no tiene jugabilidad, entonces vas a ganar muy poco dinero con él, porque una vez que una persona echa una moneda no va a volver a echar la siguiente. Entonces ahí una de las cosas que a lo mejor nosotros no valorábamos tanto, como era el tema de la jugabilidad, que pues nosotros sacábamos un videojuego cuando consideramos que ya estaba terminado y era jugable para nosotros, pero podía ser más difícil o más fácil, pues en la recreativa se tenía muy en cuenta por esto, ¿no? Entonces, pues claro, eso también hace que el nivel o la calidad que tengas que obtener para hacer recreativa sea mucho mayor. Eso es lo que te quería decir. ¿Una pregunta más? Hola, buenas. Pues mi duda era con respecto al poder que tuvo la industria del videojuego español. Como vosotros habéis estado metidos desde los comienzos prácticamente y habéis vivido esa edad del oro a la que os referíais antes, me gustaría saber si España en algún momento llegó a ser comparable o incluso superior a países del entorno como puede ser Francia o Reino Unido en cuanto al nivel de equipos de programación, videojuegos que se sacaban. Y por qué de algún modo, aunque esto ya tiene que ver con lo que se ha estado respondiendo anteriormente, por qué de algún modo perdimos ese hilo. Gracias. Bueno, no sé, la verdad es que yo creo que no. Yo creo que nunca pudimos, o sea, yo creo, vamos, desde mi punto de vista considero que nunca hemos sido competidores en fuera, ni lo somos ahora. Bueno, quizás a lo mejor puntualmente empresas como Piro con comandos, pero bueno, que son estrellas fugaces. Lo digo porque yo ahora intento recordar programas, o sea, videojuegos de 8 bits que hayan sido, digamos, ya no digo número unos internacionalmente porque pocos se pueden contar. A lo mejor el caso del Risky Booth en el tema de consolas, y a lo mejor el caso que recuerdo ahora el Game Over de Dynamic, que fue, no sé si número uno en ventas en Inglaterra, o por lo menos fue, digamos, aclamado o fue muy bien criticado. Y bueno, en el caso de Ole Toro, que recordaréis que le pusieron a parir, pero bueno, al fin y al cabo es bueno que hablen mal y bien, pero yo considero que nunca hemos estado compitiendo, porque no hemos sabido salir y todavía no sabemos salir a vender fuera. No sé por qué razón. Yo creo que es que tenemos la mentalidad del español, que nos consideramos menos que los demás. Y el hilo, yo creo, no es que no lo perdamos, es que nunca lo cogimos. Sí, yo creo que
que es una cuestión de mentalidad, de tomarse la industria del videojuego como lo que es una industria y entonces pues hacer las cosas como con la mentalidad de una compañía, que es lo que hacen fuera y aquí pues parece que nadie se atreve a hacer. Y respecto a lo de los videojuegos, yo sí recuerdo que en ocasiones pues muchos videojuegos de Dynamic, por ejemplo, que se habían vendido aquí, que habían sido números 1, pues comentar con ellos y decir pues que estaban muy contentos porque a lo mejor habían aparecido en el puesto 75 de las listas del Reino Unido y eso era un tremendo éxito para lo que se hacía aquí. Entonces la verdad es que comparándolo con el mercado, por ejemplo, inglés, que es el que más cerca tenemos, pues yo creo que nunca hemos estado a la altura, salvo en casos puntuales. ¿Otra pregunta? Hola. Sí. Habéis comentado antes, con respecto a la pregunta que habéis hecho, que el método de trabajo usual era trabajar de forma independiente. ¿Eso se cumplía para todas las compañías? Es decir, ¿había un pequeño grupo que trabajaba por su cuenta y luego iba a Topo o a Dynamic y vendía el juego? Hola. Aunque yo no he estado muy involucrado en la industria, yo creo que coincidiremos en que sí, ese era un método de trabajo bastante habitual, es más personal y que se aplicaba en la mayoría de los videojuegos. Sí, era habitual. La forma de trabajar era lo que se llamaba freelance, equipos freelance que trabajaban en su casa directamente, pues que éramos pues personas que a lo mejor teníamos un nombre y publicábamos bajo un nombre, pero no teníamos ninguna empresa ni nada. Simplemente éramos pues un grupo de amigos que hacíamos algo para otras empresas y hasta ahí. Luego, por otra parte, pues cada compañía tenía su grupo de gente que llamaban in-house, que eran pues grupos de programadores y de grafistas que estaban trabajando in-house. Estaba dividido y era lo normal, que hubiera grupos fuera y grupos dentro organizados. Sí, bueno, no sé, yo lo he vivido un poco distinto a ellos. Yo sí que he estado digamos in-house en Dynamic. Bueno, empecé haciendo como freelance, pero luego entré y hombre, yo lo veo desde el punto de vista que sí, o sea, en Dynamic, por ejemplo, no sé qué porcentaje de programas, pero, o sea, de juegos, pero yo diría que por lo menos un 50 o un 60% se hacían en la casa, digamos. O sea, no había un grupo externo, o sea, es decir, hay grupos externos que hacían una parte y otro grupo que lo hacíamos in-house. Y de hecho en los últimos tiempos, excepto a lo mejor en el caso de Ricardo, que sí que seguían trabajando como freelance, digamos, nos quedamos un poco los que estábamos haciendo juegos. Pero bueno, un poco es la mezcla de las dos cosas, grupos freelance con gente interna. ¿Alguna preguntita más? ¿Pregunta? Gracias. Quería preguntar también, a partir un poco de aprender de los errores, que creo que habéis visto muchas cosas, es también ver cuáles son los errores más comunes de los novatos o de los no tan novatos. También a veces se meten mucho la pata en un desarrollo de un videojuego. Vamos, hablo como puede ser antes o ahora. ¿Cuáles son, digamos, los principales errores que te pueden llevar muchas veces a fracaso? He leído algunos detalles de empresas que han cerrado porque han cerrado a veces. Nadie se encargaba de la administración o eso quedaba en manos un poco de gente que no sabía, o había problemas humanos, como has comentado antes. ¿Cuáles son los errores que se pueden caer? Bueno, esto supongo que será, o sea, digamos, lo comentaremos cada uno personalmente. Hombre, antes es que no había esos errores que dices de administración y tal. Claro, si pasaban era a gran nivel, porque está claro que si había mala administración se iba toda la empresa al carajo y ya está. Hombre, eso ahora puede pasar, claro, digamos en proyectos individuales puede ser que haya una mala gestión, pero no de administración, sino de, digamos, gestión de recursos, de personal, gestión de planificación. Antiguamente, yo la verdad es que no sabría decirte, o sea, cuando trabajamos antes parece que todo lo hacíamos bien. Quizás es porque a lo mejor no testeamos mucho las cosas, pero yo no recuerdo, por ejemplo, supongo que es por la diferencia, digamos, del entorno en el que nos movíamos y de lo que hacíamos, que, como decía Ricardo, el tema de la figura del testeador, o como respondiendo a esa pregunta que
que decíamos que los programas eran muy difíciles porque no se testeaban y ahora ha aparecido la figura del testeador, con lo cual se depura todo más. Quizás al no testearlos no veíamos esos fallos que sí que existían. En el caso, digamos, de los 8 bits, yo creo que he trabajado con mucha gente, o sea, con mucha gente que ha entrado en Dynamic, gente nueva, y nunca podemos, o no recuerdo yo alguna anécdota de decir, joder, pues esta persona falla por esto, falla por lo otro. Ahora sí que quizás lo que creo que hace fallar los proyectos es que todos pensamos siempre en hacer la casa por el tejado, que es que queremos vender el juego antes de hacerlo y vamos, digamos, a figurar más que hacer. Yo es el ejemplo que veo en muchos casos de pequeños equipos que quieren vender la piel de oso antes de cazarlo, y lo único que hacen es tecnología, una demo tecnológica, y realmente no se preocupan de todo lo que es el juego en sí, que es un concepto, que es un diseño, que es una jugabilidad, que es una planificación mucho más extensa que intentar venderle la moto a uno para que te dé dinero. También es culpa de eso, es culpa de que es muy difícil que explicándoles todo el concepto, digamos que las cosas entran por los ojos, eso ya lo sabéis. Y esto nos ha pasado, yo creo que a los que programábamos, que cuando hacíamos algo, lo primero que hacíamos es que se moviera el personaje por pantalla, entonces llegaba tu jefe por la espalda y decía, esto ya está. Y anda que no le quedaba todavía, pero el caso es que ya estaba, ya era que estaba contento contigo y bueno, todo iba mejor. Para vender una idea, pues ahora lo que hay que llevar es una demo tecnológica, donde veas efectos de todo tipo, de niebla dispersa, efectos de agua y tal, y luego realmente no hay juego. Y yo creo que el fallo de muchos equipos es ese, es engañar para conseguir el dinero y luego no poder realmente hacer lo que se quiere hacer, que es un juego. Sí, yo creo que el error fundamental de antes y también mucho de ahora es la planificación, sobre todo. La planificación porque lo que dice Marcos es cierto, tú puedes preparar una demo en 2 o 3 meses, pero luego terminar el juego es algo mucho más complicado, y de hecho hay muchos juegos que no se han terminado cuando estaban aparentemente terminados, porque precisamente es justo al final del desarrollo cuando las cosas que están mal empiezan a reventar y a explotar por todas partes. Entonces muchas veces, sobre todo si no tienes la suficiente experiencia como para finalizar el proyecto, pues muchas veces muchos proyectos se han quedado ahí en el aire, ¿no? Entonces yo recuerdo que hace bastante tiempo, pues nosotros pensábamos que era imposible poner una línea de tiempo para hacer un videojuego. Decías, no, pero si esto es arte, es una cosa artística, puedes programar y pueden salirte fallos y no sabes cuánto tiempo vas a tardar en resolver los fallos, y luego pues te puede venir la inspiración un día o a lo mejor tardar una semana y tal. Entonces todo eso no se puede plasmar, pero nos decían desde fuera, yo recuerdo haber oído, eso no es cierto, todo se puede planificar absolutamente todo y se le puede poner tiempo a todo. Y yo creo que nosotros nunca hemos sabido hacerlo, en general quiero decir, y hay algunos juegos que se han terminado, la mayoría de los juegos que se han terminado aquí en España ha sido por perseverancia y por pasar muchas noches de sueño, pasar muchas noches trabajando, y algunos han terminado, otros se han quedado ahí, ¿no? Pero la verdadera experiencia se coge terminando los proyectos, sobre todo, y se valora, es mucho más valorable un grupo de personas o un grupo o un programador que termine un proyecto completo que no uno que sea capaz de hacer una demo impresionante pero que no sepa ir más allá, que generalmente es lo que suele ocurrir, ¿no? Que demos pues yo creo que se va a hacer mucha gente, demos muy bonitas, pero cuando tienes que tirar en un proyecto de 18 meses o más, quiero decir 18 meses porque puede ser la media, pero muchas veces los plazos se alargan hasta los 3 y 4 años, pues hay que seguir para adelante y hay que saber terminar el proyecto, y eso es bastante importante. Yo recalcaría precisamente que el mayor fallo en la consecución del desarrollo de un proyecto en todos los niveles, y en particular en los videojuegos, es la falta de previsión, no poder hacer estimaciones precisas del coste que te supone llevar a cabo todas y cada una de las tareas de tu proyecto, aunque tú puedas planificar. Eso lo hemos sufrido en el desarrollo del máster, por ejemplo. Los alumnos proponían sus ideas, hacían una planificación lo más realista posible, pero claro, su inexperiencia hacía que fuesen demasiado ambiciosos. ¿Y qué ocurría? Pues que al final la parte de test había que suprimirla, y la última semana, pues sin dormir, llevando a cabo pues las últimas fases de la implementación, intentando que el juego estuviese cerrado. En definitiva,
que la falta de previsión, la falta de estimación de costes, eso es lo que hace que los proyectos pues no se puedan abordar en los plazos indicados. ¿Otra pregunta? Una pregunta muy tonta para Marcos. Antes has hablado de que Dynamic, al final, la primera Dynamic, digamos, la Dynamic de los 8 bits, su último proyecto fue realizar 3 máquinas recreativas, concretamente la de Mega Phoenix, creo que era, Hammer Boy y After the War. En ocasiones nos hemos preguntado si estas 3 máquinas recreativas vieron la luz, porque realmente se habló de ellas en Micromanía y en revistas especializadas y tal, pero nadie nunca las vio en los bares ni estaban en ninguna parte. ¿Llegaron a salir estas 3 máquinas recreativas o...? Sí, yo sí las vi y no sé si Ricardo también las verías alguna vez. Yo las vi porque, bueno, lógicamente colaboré, o sea, intervine en alguna de ellas, pero sí estuvo en Madrid en un bar. Es un bar que ahora no recuerdo el nombre, pero estuvo ahí como era una especie de sala de pruebas. Sabéis que este tipo de máquinas tienen un proceso distinto a los videojuegos. Lógicamente los videojuegos no se saca a la calle, se prueba y luego se vende, sino se testea internamente y luego se vende. Bueno, en el caso de que se testee, que lógicamente, digo lógicamente no, porque en España la verdad la mayoría de las veces sale sin madurar la cosa. Pero la máquina sí, la máquina sale a la calle, se pone en determinados sitios, se ve el nivel de recaudación, eso que decía Ricardo, de que cada 25 pesetas de las antiguas había que ganárselas, y lo que pasó con estas es que no se las ganaron, entonces se retiró. Pero sí, estuvieron, yo doy fe de que el Mega Phoenix y el After the War estuvieron colocados en varios bares de Madrid, pero claro, yo más allá no sé. El caso es que eso se ha perdido, lógicamente, porque era una placa además desconocida, con lo cual no creo que haya ningún tipo de documentación al respecto. Tampoco, no nos perdemos nada, porque ya esos juegos eran una conversión prácticamente directa de la versión de 16 bits de Atari ST, y bueno, el que realmente quiera verlas los puede ver ahí. Si alguna pregunta. La verdad es que os habéis portado bien, habéis preguntado muchas cosas, con lo cual yo creo, por lo menos por mi parte, que estoy muy agradecido, porque pues eso, te hace sentir que el viaje desde Madrid aquí ha merecido la pena. Parece ser que estáis interesados en algunas cosas. ¿Hay alguien que...? Bueno, si vas a decir algo... No, quería preguntar si hay alguien que está interesado en desarrollar videojuegos de la forma en que se hacían antes, por ejemplo, quiero decir. Sí. ¿Se suelta la pregunta ya? Vale. Bueno, la preguntilla que tenía es que me comentó el otro día Iñaki, el organizador de Retro Euskal, que te encargabas de las conversiones, ¿verdad? De MSX, de Spectrum a MSX. O alguno de vosotros era encargado en Dynamic de hacer esas conversiones. Ricardo ha hecho las versiones de sus juegos y yo era, digamos, el basurero oficial de versiones de Dynamic. No las hacía todas porque algunas ya venían hechas, como es el caso, pero sí, yo las hacía. Ahora, la duda que tenía yo al respecto era los detalles técnicos de aquello que nos supuso tanto sufrimiento a los usuarios de MSX. Yo soy presidente de una asociación de usuarios precisamente allí en Madrid. Y entonces, bueno, siempre nos preguntamos por qué razón nunca se hicieron los juegos como antiguamente hizo Topo, por ejemplo. Topo siempre aprovechó las cualidades gráficas de aquellos ordenadores de Japón y hoy exprimió más esas máquinas. Sobre todo en Dynamic ese caso no llegó a producirse algo que no fuese una conversión directa de Spectrum. Siempre se sacaban las versiones de Spectrum a MSX y no se hacía nada de programación directa sobre la máquina. Entonces quería saber primero la razón por la que nunca se llegó a hacer una versión directa y luego los detalles de cómo se hacían esas conversiones, qué equipamiento utilizaba, y solamente eso, tampoco hace falta que lo expliquéis con detalle.
Bueno, yo en mi caso te tengo que dar la razón porque esto es totalmente cierto. Ahora, por su parte, hablará Ricardo para defender las suyas. Sí que es cierto que, bueno, en Topo no todas se hacían aprovechando los recursos. Es como todo. O sea, algunas sí, otras no. En Dynamic la verdad es que se cayó en la de Siria. El MSX siempre fue un sistema marginado. O sea, tú si has sido usuario de MSX lo sabrás. Yo siempre, a mí el MSX me parece un sistema fantástico y fenomenal que no fue aprovechado, pero en casa del herrero cuchillo de palo. Yo hacía las versiones y efectivamente no lo aprovechaba. Pero bueno, eso era un poco de dinámica de empresa. O sea, las versiones había que hacerlas rápido y la única forma de hacerlas rápido para, digamos, que encajara todo en costes era la ley del mínimo esfuerzo. Y la ley del mínimo esfuerzo era, pues, pasando a la segunda pregunta, era, digamos, aprovechar que los sistemas, digamos, tecnológicos eran, o sea, digamos, las estructuras eran las mismas, eran Z80 los dos, cambiaba, digamos, el sistema de representación visual, y técnicamente lo que se hacía, pues, es cosa que muchos habréis imaginado, se aprovechaba, digamos, el back buffer este que llamamos nosotros, que es donde se pintaba todo antes de volcarlo a la pantalla, digamos, del Spectrum o la de Amstrad, y en ese momento se formateaba, en este caso, al sistema MSX, con lo cual realmente lo único que cambiábamos era una pequeña rutina que convertía el formato de Spectrum a MSX y lógicamente los inputs de teclado y cosas de output como el sonido. Y efectivamente esa es la razón por la cual pues no hemos podido dar más placer a los usuarios de MSX. En el caso de Ricardo yo creo que sí que algo más se le ocurrió. Es que las conversiones de Dynamic la verdad es que tardaban menos de una semana en hacerlas, ¿no? Porque tenían unas librerías hechas y entonces desarrollaban ya las versiones de Spectrum pensando directamente en las conversiones, y la razón era simplemente los costes, porque como dice Marcos, el MSX aquí en España, pues aunque fuera el mejor de los tres formatos, pues era el número de usuarios pues era mucho menor. Entonces eso desde el punto de vista de una compañía siempre se ve mucho más, ¿no? En nuestro caso, pues nosotros lo que hacíamos era pues hacer lo mejor posible. Entonces cuando tienes en lugar de hacer algunas librerías como habían hecho ellos, como en realidad hicimos pocos juegos, pues intentábamos hacer una conversión que por lo menos pues las características propias de cada plataforma se explotara dentro de lo posible, ¿no? Entonces pues al menos nuestras versiones pues no estaban mal. No era lo mismo que hacer directamente una versión de MSX, por ejemplo, utilizando todos los sprites por hardware y tal, ¿no? Siempre te tenías que ceñir un poco a lo que habías hecho anteriormente, porque las características del juego que hacías en un principio estaban muy influenciadas por el hardware que utilizabas, pero bueno, siempre intentábamos pues un poco ver qué se podía sacar de la otra plataforma, pues hacer una conversión mejor. Pero bueno, en el caso del MSX ya sabemos todos que era un buen ordenador, pero con poca aceptación aquí en España. ¿Una pregunta más? Sí, yo os quiero preguntar acerca de vuestra opinión de aquella medida que en su día tomó Herbe de reducir el precio de los videojuegos a 875 pesetas desde entonces, porque bueno, yo siempre hasta ahora había pensado que fue una medida más muy efectiva contra la piratería, pero opiniones dentro del sector de entonces pues me han hecho dudar de esta opinión mía, ¿no? Estas opiniones pues dicen que era un intento de una distribuidora, la mayor de España, de quedarse con el mercado, ¿no? Simplemente vuestra opinión. ¿Fue una medida efectiva contra la piratería o fue más bien un intento de quedarse con el mercado? ¿Y cómo visteis vosotros en vuestras respectivas compañías esta medida? Yo solo quiero decir una cosa. Desde el punto de vista mío, desde luego, nosotros cuando bajaron los precios a 875 nos pusimos a comprar como locos, claro. Pero claro, yo creo que eso es simplemente pues la diferencia, ¿no? De tener unos juegos que valían 2 o 3 veces más, de tenerlos a una tercera parte, pues evidentemente al principio comprabas más, pero luego como todo pues te vas acostumbrando y sigues comprando igual. Desde el punto de vista de la compañía, de las ventas, que yo no creo que incrementaran o triplicaran las ventas, pero bueno, eso ya no te puedo decir. Yo desde mi punto de vista de usuario al principio sí. Yo pienso que es un tema de nuestra cultura. Si se ha introducido una forma de hacer, en este caso una forma de tener juegos gratis, se va a seguir practicando. Y para que cambie la mentalidad se necesita mucho tiempo, se necesitan nuevas personas que entren nuevas ideas y en definitiva eso
pienso que fue una medida que no dio resultado. Y de hecho, a partir de entonces, ya con la introducción de las consolas y demás, pues no se pudo abordar. Creo que no fue una medida buena, pero la piratería existió y sigue existiendo. Quizás cada vez estamos un poquito más concienciados, pero es algo que creo que será un lastre durante mucho tiempo. Hola, os quería preguntar qué opináis sobre el tema de emuladores de plataformas arcaicas de estas. En general, ¿os parece bien que existan? Sí, a mí me parecen fenomenal. Yo, de hecho, cuando por primera vez vi, ahora no sé, sería en el 96-97, el Galaxians, ya digamos siendo emulado desde lo que luego se convirtió en el MAME, a mí me dio un poco el corazón, porque vamos, o sea, a partir de ahí perdí muchas horas de trabajo. Ahora ya lo puedo decir porque hace mucho tiempo y aquí no hay ningún jefe mío, pero perdí muchísimas horas de trabajo buscando, ya no jugando, que jugando también, pero buscando. Claro, ha habido otras. Bueno, yo creo que a raíz de ahí más o menos fue cuando se empezó que ahí para mí fue un poco también la incursión en Internet, porque ahí empezaba a haber, digamos, en las empresas ya acceso a Internet para los trabajadores, y ahí empezó un poco la fiebre de emuladores, porque ahí empezaron a aparecer también emuladores de Amiga, de Atari. El emulador de Spectrum ya, digamos, estaba coleteando ya la primera versión esta, que no me acuerdo de quién era, de un tal José Ramón, bueno, no me acuerdo el nombre. El caso es que yo pasé muchísimo tiempo buscando, porque claro, digo, si está el Galaxian, estarán otras. Claro, te decepcionaba el que luego solo había 16 y el ansia de ver cuándo había más. Y bueno, la verdad es que a mí me parece muy bien, me parece una idea muy buena, igual que me parece el tema de preservar la idea esta de los 8 bits. Me ha parecido una idea muy buena la del tema de las máquinas recreativas, porque también es una forma de que los chavales, o sea, que sois más jóvenes o incluso las futuras generaciones, vean un poco la historia del arte en todos los, o sea, el arte de los videojuegos en todos los conceptos, no solamente en ordenadores personales, sino también en máquinas recreativas. Sí, claro, eso solo puede ser bueno, ¿no? El hecho de que todos estos videojuegos estén convertidos en algún emulador y los puedas ver pues fácilmente en un ordenador y tener pues en un CD grabados un montón de juegos, sea legal o no, ¿no? Pues siempre es bueno, ¿no? Eso preserva la cultura del videojuego desde sus inicios, porque en el caso de, por ejemplo, Spectrums o Amstrad o MSX, pues bueno, es relativamente fácil que puedas tener un ordenador en casa y que en un cierto momento lo puedas montar, pero imaginaos el caso de los recreativos, por ejemplo, quien tiene cantidad de placas por ahí guardadas, no es imposible, ¿no? En el caso del Biomechanical Toy, por ejemplo, ha sido el impulsor para que mucha más gente lo haya visto y lo tenga, y bueno, a mí me han llamado particularmente y me han dicho que han jugado al juego directamente en el emulador porque no lo han encontrado en las recreativas, en los salones, ¿no? Entonces, pues desde nuestro punto de vista lo único que puede hacer es pues mejorar y preservar esa cultura, ¿no? Sí, bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con ellos, máxime cuando el único juego semi-comercial en el que he participado pues ha podido salir hace poco tiempo, donde ya hay muy pocos Spectrum y la gente puede disfrutar de él pues en su propio PC, y la verdad es que se reproduce exactamente igual que si tuviésemos nuestro PC. No es la misma sensación, claro, de antaño, pero sí, desde luego, es la oportunidad de rescatar esos viejos trabajos, y para nosotros es una satisfacción tremenda el hecho de que exista, por una parte, personas que se dediquen a hacer esto de manera totalmente altruista, y también el soporte que nos da Internet para difundir toda esa información. Por lo tanto, particularmente yo estoy muy agradecido. Hola, yo quería preguntar sobre la distribución de juegos españoles en el extranjero, porque sé que juegos como, hablo de la época de los 8 bits, sé que juegos como Viaje al centro de la Tierra, por ejemplo, se hicieron, o el propio Risky Watch, que yo sepa, se hicieron pensando no solo en el mercado interior, sino sobre todo pensando en la distribución exterior. Supongo que habría muchos más, pero realmente alguno de estos
realmente algún juego español, hubo juegos españoles que realmente triunfaron más allá de nuestras fronteras. Bueno, yo creo que es lo que comentábamos antes, ¿no? Que sí que hay juegos que han tenido éxito fuera de nuestras fronteras, pues por una circunstancia u otra, pero han sido cosas puntuales, ¿no? Yo creo que también la producción de videojuegos aquí en España nunca ha sido muy grande, y entonces de todos esos, pues ha habido pocos que hayan traspasado las fronteras y que hayan sido éxitos en otros países, ¿no? Pero luego está el caso de Lolé Toro, por ejemplo, no sé si lo conocéis, pero bueno, eso fue una excepción, pero a lo malo, ¿no? Pero en general yo creo que sí, ha habido algunos que han sido algunos videojuegos han sido éxitos fuera de nuestras fronteras, pero lo que comentábamos antes, ¿no? Que no, yo creo que número uno no ha sido ninguno, ¿no? En general en otros mercados. Yo creo que el caso que antes se me olvidó decirlo, creo que el Army Moves, es que estoy dudando ya. Yo sé que Game Over tuvo una portada en alguna revista de estas del sector del Reino Unido, y a mí me parece que me suena que Army Moves también, pero vamos, tanto como, o sea, quiero decir que han podido ser 2, 3 títulos, no más, que yo recuerde, vamos, y todos de Dynamic. Tampoco había otras, bueno, estaba Topo y, vamos, Herbe en ese caso. Y un poco, y una cosilla, simplemente una aclaración que antes, cuando has preguntado el tema de lo de las 875 pesetas, sí que es cierto que corre un rumor, y el rumor es que la empresa en concreto era Herbe la que dio ese paso, y de hecho la dio ella. Lo que pasa es que al final hubo que subirse al carro, porque si no, lógicamente, la competencia hubiera sido desleal. No, simplemente remarcar eso, que yo también lo había oído, nada más. No sé si queríais preguntar algo o ya no. Siento haber hecho ese inciso, entonces. El Man Big Game de Topo también fue... Sí, es cierto. Y yo iba a decir el Sir Fred también, me parece que el Sir Fred también. Sí, es cierto, además del cual yo hice una versión, vamos, la MSX. Y el Man Big Game había conseguido una licencia para salir en Game Boy que nunca salió, pero había conseguido licencias, ya sé que me parece... Ya, pero yo creo que, es que si no recuerdo mal, esto que estábamos hablando ahora del tema de la desaparición de los programadores y de las empresas de videojuegos en España, creo que coincidió más o menos con ese momento de la desaparición de Herbe. Por eso debió quedarse en el tintero. De todas formas, os digo una cosa, Game Boy es una plataforma que es muy... no jodida en el sentido de programar, sino que es difícil de concretar en términos económicos, puesto que los royalties los royalties que te dejan son muy bajos. Aunque vende muchas unidades también, claro está. Digo Game Boy, la antigua, claro, lógicamente. Hablando un poco del tema del paso de 8 a 16 bits y la desaparición un poco de los equipos que había en España, también es cierto lo que comentaban Marcos antes, ¿no? Que no es lo mismo pues comprar un ordenador y trabajar directamente desde tu casa que tener que comprar un sistema de desarrollo para las consolas que empezaron a salir después de los ordenadores 16 bits, porque todos esos sistemas de desarrollo pues eran vendidos por Nintendo o por Sony y valían bastante dinero. Entonces eran compañías las que compraban esos sistemas de desarrollo apostando por la plataforma sin tener directamente equipos buenos de desarrollo que pudieran sacarle partido a esa inversión, y por otra parte tampoco había pues equipos de desarrollo independientes que se pudieran permitir el hecho de comprarse un sistema de desarrollo directamente a Sony o a Nintendo. Entonces yo creo que eso también fue uno de los desencadenantes de que en esa época pues y de que no se haya hecho prácticamente ningún juego para consola, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más? Que levanten la mano alto para que le veamos. Bueno, ahí ya me gustaría un poco ver un poco qué pensáis de lo que nos va a deparar un poco el futuro de la industria del videojuego, si veis un poco qué perspectiva le veis al futuro, un poco con el máster de videojuegos que se ha iniciado en la UCM, un poco con lo que se está desarrollando actualmente en España, a ver si
¿Crees que se va a incrementar esta industria? ¿Está en un estado un poco estable? ¿Si se va a despuntar en un futuro? ¿O cómo veis un poco el tema? Hombre, yo pienso que ser competitivos internacionalmente es muy difícil. No hay infraestructuras, no hay apuestas firmes de las empresas y realmente, como comentaba antes, nuestros equipos funcionan pues a trancas y barrancas. Entonces, nosotros lo que pretendemos hacer es por lo menos sentar las bases de desarrolladores, contar cuál es la problemática, pero desde luego sí que nos gustaría tener algunas otras iniciativas que permitiesen apuntalar un poquito la industria. Eso es algo dificilísimo que exige de la coordinación de personas, empresas, individuos, y realmente nosotros desde nuestra modesta aportación pues pretendemos dar nuestro granito de arena, pero yo lo veo difícil. No sé qué pensará Marcos, quizás que está más en la industria. Yo, hombre, es exactamente difícil, no, porque, bueno, quiero decir, sí, no, o sea, no porque realmente yo he aguantado 20 años casi, como os decía al principio, pues dándome de comer para sobrevivir, y sí porque es verdad que cada vez es más difícil, pero bueno, o sea, siempre queda, o sea, vamos, que la esperanza es lo último que se pierde. Yo creo que es posible que, aunque no sean empresas de capital español, que eso sí que lo veo muy difícil, sean empresas extranjeras las que, aunque sea que nos traten un poco como al tercer mundo para desarrollar, pero por lo menos que lo podamos hacer aquí. Y yo creo que eso sí es factible, aunque la verdad es que la mano de obra española ya está subiendo bastante, con lo cual ya no somos ni interesantes para eso casi. Pero bueno, no sé, siempre puede pasar algo que cambie las circunstancias. Pero vamos, tampoco hay que verlo tan negativamente. Es posible que sí. Al fin y al cabo, ahora mismo en España hay dos empresas, bueno, dos. Está Comando, o sea, está Piro, que gracias al éxito de Comandos pues se ha abierto un gran nombre. Está FX Interactive, que aunque no de momento no ha publicado nada propio, pero bueno, está como distribuidora y está con bastante acierto y están haciendo ahora desarrollo. Donde está también Gaelco Multimedia, la empresa en la que yo estoy, que bueno, ha hecho su pinito con el PC Fútbol 2005, ha sido un desastre, desgraciadamente. Este año esperemos hacerlo mejor, esperemos que con esto se consolide un poco el grupo de desarrollo. Gaelco Barcelona, que es la misma empresa, pero digamos en Barcelona está también formando otro equipo de desarrollo. Planeta Agostini va a hacer su equipo de desarrollo también. Hay otras empresas pequeñas como Enigma Software, que todos la conocen, bueno, supongo que muchos la conoceréis. Es una empresa pequeñita que está en Madrid, pero que ha ido aguantando, ha hecho cosas como el Excalibur, cosas para Dynamic Multimedia sobre todo, y ahora ha firmado un acuerdo con una empresa alemana, CDV, para hacer un juego de estrategia bastante importante. Y bueno, ahí pues están también Péndulo, os acordaréis del Runaway. O sea que sí que hay grupos pequeñitos, pero que bueno, que nos vamos aguantando. Al final pues alguno va creciendo un poquito más y bueno, ahí estamos. Pero bueno, respuesta a la pregunta de Joséchu, pues un poco lo que dice Fernando, no tan negativo, pero sí muy difícil. Yo solo quiero decir que si comparamos la industria del videojuego con la industria del cine, pues lo que cabe esperar es que haya un abanico muy amplio de posibilidades, igual que lo hay en el cine, ¿no? Por el simple hecho de que en Hollywood se hagan superproducciones, no quiere decir que aquí no haya posibilidades de hacer cine. Aquí en España se sigue haciendo cine, por otra parte se ha fomentado por el gobierno y aunque no se hagan superproducciones, también hay sitio para el cine independiente y hay sitio para los documentales y para el cine casero y un montón de cosas más. Entonces yo creo que en el caso de los videojuegos ocurre lo mismo. O sea, lo que no se puede pretender tampoco es sin dinero hacer una superproducción de videojuego, pero hay muchas otras vías y yo creo que hay muchas formas de abrirse camino. Si hay ganas de hacerlo, yo creo que se puede hacer. Bueno, pues yo creo que podemos dar por terminada ya esta mesa redonda. Quiero agradecer a los tres ponentes que han venido, a Marcos, a Ricardo y a Fernando su asistencia. Y bueno, os recuerdo que las actividades de Retro Euskal continúan.
ahora mismo vamos a tener un taller de preservación de cintas y discos a cargo de Juan Pablo López Grau, que es el máster de SPA2, y que esta actividad se desarrollará en el museo. Y luego a las 10 tendremos una cena de hermandad entre todos los retroinformáticos, a la que podéis asistir y lo comunicáis a Iñaki, o en el museo os apuntáis. Y ya mañana, como actividad estrella, tendremos el torneo de videojuegos de 8 bits, y también os podéis apuntar en el museo. Pues eso, muchas gracias a todos y hasta el próximo año, esperemos.